como el Señor, hermanos, a pesar de la situación, Él tiene misericordia, hermanos. Eso es increíble, hermano, nuestro Dios bajar de su trono de pureza y de santidad, venir a este mundo, caminar en medio de nosotros, hermanos, y en un mundo tan corrupto, hermanos, y sucio, hermanos. Mire lo que dice en el verso 59, 16, 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Está hablando del pacto antiguo, invalidado. Antes, dice el Señor, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Está hablando del antiguo pacto. El Señor dice que en el tiempo del fin se va a acordar del antiguo pacto. Y dice además, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Es decir, hermano, el hombre, el ser humano ha sido infiel a todos los pactos, a todas las promesas. Pero Dios es fiel. Y Dios les dice, les deja una puerta de esperanza a todos los que se arrepientan de Sodoma, de Jerusalén, de Samaria, hermanos, de este pueblo y de la iglesia corrupta y corrompida, hermanos. A todo el que se arrepienta, hermanos, deja una puerta de esperanza. Dice, antes yo tendré memoria en mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Está hablando de las 12 tribus, hermanos. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. El nuevo pacto, hermanos. Berit Hadashah. Hermano, y es increíble, los judíos ni siquiera quieren leer el Berit Hadashah, el nuevo pacto, donde está, hermanos, la obra de misericordia de nuestro Mesías, el Señor Yeshua HaMashiach, Jesús. Y dice, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas. Y luego dice, mas no por tu pacto, o sea, no por tu antiguo pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Hermano, misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y le dice a los fariseos, sí, de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, un Dios de misericordia y de bondad es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hay, hermanos, hay que arrepentirse, hermanos. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no se entra por la puerta, hermanos. Y no hay que salirse del camino angosto, hermanos, porque nuestro Dios tiene una manera de ser y Él no se niega a sí mismo, hermanos. Y hermanos, eso nos habla el libro de Ezequiel. Pero aquí, en Juan 8, y el número 8 habla de vida nueva, hermanos. Un reinicio. Lo primero que se ve aquí, hermanos, en Juan 8, es que el Señor se va al monte de los Olivos, 8:1. Y en la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermano, miren qué tremendo. Mas esto decían tentándole. Cuando el Señor empezó su ministerio, Satanás bajó para tentarlo. Y ahora aquí vienen ellos, hermanos, y Satanás hablando en la boca de esta gente, porque, hermanos, todos los fariseos terminan hablando lo que Satanás les dice, tentándole. Dice, para poder acusarle. Hermanos, el acusador de nuestros hermanos se ha levantado en este tiempo, hermanos. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ah, hermanos. Qué bondad la de Dios. Una de las palabras para, hermanos, para el Señor Jesucristo, su nombre es la palabra de Dios. Hermanos, y cuando Dios habla, universos enteros surgen. Y ahí Él encubiertamente está haciendo algo, escribiendo algo. Y hermanos, los que se alejan de Jehová serán escritos en el polvo. Y ellos deben haberse acordado. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, hermanos, el Señor les estaba dando tiempo de arrepentimiento, como nos lo está dando ahora a toda la humanidad. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, qué tremendo esto. Qué tremendo, hermanos. Porque, hermano, aquí la luz, hermanos, viene, hermano, a los lugares más recónditos de todo ser humano, al lugar más recóndito de cada vida, hermano, al lugar más recóndito de cada persona, hermanos, y nos muestra que aquí adentro de nosotros, hermanos, hemos pecado. Hemos pecado, hermano. No podemos presumir de nada y no podemos nosotros volvernos acusadores de nadie tampoco, hermanos, porque nosotros merecemos el castigo también. Hermanos, hemos pecado. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Oh, hermanos, qué misericordia la del Señor. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron todos, hermanos. Porque nadie puede estar en pie, hermanos, y decir, yo no he pecado. Hermano, por eso es abominable la religión de la ley, hermanos. Porque les pone a toda la gente, mira, debes guardar el sábado. Si no guardas el sábado, entonces sí. Hermano, la Biblia dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Yo leí una Biblia donde decía, y tal y tal cosa, y después decía, y hacer penitencia, y hacer penitencia. Y eso nunca, yo me sorprendí, eso no está en la Biblia. Fui a ver mi versión, no está, nunca estaba ahí. Fui a ver otras versiones, fui a ver el original, no está eso. Pero esa Biblia lo tenía, y hay que hacer penitencia. Hermanos, es imposible, hermanos, que nosotros podamos pagar por lo perfecto, por lo santo. El Señor Jesucristo ya lo pagó, hermanos. La salvación viene de Yeshua, de Jesús. Hermanos, su sangre es lo único que nos puede librar, hermanos. Y todas las religiones, hermanos, se vuelven abominables cuando le dicen no a la sangre del Cordero y agregan cosas a la salvación. Hermano, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa. Fue completa. Y dice aquí, hermanos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, imagínense, ella está postrada a los pies, él está en el suelo escribiendo y ella está así. Ella podía leer lo que el Señor Jesús estaba escribiendo, nadie más. Ella podía saber, hermanos. Y si usted quiere saber lo que el Señor está diciendo, lo que necesita es quedarse postrado, reconociendo su pecado, reconociendo mi pecado, reconociendo que solo el Señor, hermanos, puede darnos vida. Hermanos, y estamos cuando el Señor está presente, el trono de Dios está presente, hermanos, y Él está allí, hermanos, para hablarnos en lo privado, para hablarnos en lo escondido, donde los demás no pueden escuchar, hermanos. Y esta mujer ramera, hermanos, esta mujer pecadora, esta mujer adúltera, hermanos, que todos estaban pensando matarla a pedradas, hermanos, permaneció humillada a los pies, hermanos, y eso fue su salvación, hermanos, porque ella, hermanos, pudo ver la palabra de Dios escrita en el suelo, que el Dios omnipotente estaba escribiendo en ese instante para darle vida, hermanos, para mostrarle que Él es el Salvador del mundo y la única respuesta para Israel y para usted y para mí también, hermanos. Y aquí el Señor le dice, hermanos, mujer, Isha. Y en hebreo es precioso eso, porque la palabra Isha también implica no solo mujer, sino la esposa de Adán. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde están todos ellos? Todos ellos son culpables. Y luego le dice, ninguno te condenó. Hermanos, cuando la luz llega, las tinieblas salen corriendo. Y ahí estaba el Señor en persona, la luz del mundo llegó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Oh, qué precioso. Dice la Biblia que nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermano, esta mujer estaba recibiendo vida nueva en este momento. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y luego le dice, vete y no peques más. Hermanos,
Cuando la palabra de Dios viene, viene la gracia de Dios también. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer cerca de Dios. No nos alejemos. Si usted tomaba licor, no se aleje, no deje al Señor. Usted no tiene que irse con sus amigos allá. Usted, si usted tenía un problema de cualquier tipo, aléjese de esas amistades, aléjese de ese lugar, aléjese de esa tentación. Vete y no peques más. Y lo maravilloso, el Señor sí podía condenarlo. Pero acabamos de leer que el Señor dice, no por tu pacto, porque tú no fuiste fiel al pacto. Pero Jesús sí es fiel al pacto, al antiguo y al nuevo pacto. Algunos del antiguo pacto lo tiraron a la basura. Nuestro Dios no lo ha tirado a la basura. Él le prometió a Israel y ellos, hermanos, están ahí en el corazón de Dios. Por la promesa que Dios hizo con Abraham. Hermanos, Dios sí cumple lo que Él dice y sale de su boca. Por eso, cuando Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso de su boca al final, hermano, en la cruz salió, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y hermanos, sí, sin duda alguna, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, puede confiar en su Mesías para salvación. Y es la única salvación en la que nosotros también podemos pensar y podemos esperar. Y el verso 12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 31 del capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, por eso hay que estar oyendo, hermanos, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, Dios vino a buscar discípulos, seguidores, aquellos que van detrás de Él. Hermano, no gente que escucha, hermano, y levanta la mano y después se olvida de la iglesia y que nunca se compromete, hermano. Hay gente que está todavía peleando si va a dar diezmos o no va a dar diezmos, hermanos. Y el Señor dice, a César denle lo de César y a Dios denle lo que es de Dios. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice si seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Hermano, aquí el Hijo vino a libertar, hermanos. Y yo lo animo, lea, hermanos, todo el capítulo 8 el día de hoy. Y usted va a ver que lo siguiente que sigue hablando es a los fariseos, aquellos los hijos de Agar, el monte Sinaí en Arabia, dice, a ellos le está hablando y le dice, vuestro padre es el diablo, le dice, porque se llaman cristianos, se llaman hijos de Dios, hermanos, pero en su corazón no se han entregado realmente, hermanos, sino que están jugando a una religión. Y hermanos, no es nuestro grupo, denominaciones lo que nos salva. Nuestro Salvador es Yeshua HaMashiach. La sangre del Cordero en nuestra vida, hermanos, y no hay vida en otro lado. Y el Señor lo que nos está volviendo a decir nuevamente es que debemos estar a sus pies tirados, postrados, hermanos, como esta mujer diciendo, pequé, he fallado, no he hecho lo bueno, es incorrecto lo que he hecho. Señor, perdóname. Y permanecer en el suelo humillados, hermanos. Y si nos humillamos, hay esperanza. Si nos humillamos, hermanos, veremos escrito cosas en el suelo que los demás no verán, y no entenderán, y no sabrán. Y cuando nosotros oímos y leemos la palabra de Dios, y su mensaje llega a nuestro corazón, hay libertad y hay vida. Hermanos, que Dios les bendiga. Y nuevamente los animo que vean los otros videos, pero que se sienten, hermanos, no solo pasen corriendo, no, se sienten, tomen, hermanos, una pluma en los cursos que hemos dado, hermanos, y estúdienlos, porque vendrá mucha gente necesitada. Ellos le van a decir, y vamos a pasar la gran tribulación, y usted le va a tener que decir la verdad, sí vamos a estar en la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque esa tribulación produce en nosotros un cada vez más alto peso de gloria. Usted necesita, hermanos, conocer las escrituras bíblicas, hermanos, no sus opiniones. Ellos no quieren opiniones, ellos necesitan oír la palabra de Dios.